¿Qué tal? Mi nombre es Luciana Scotti, me ha convocado Reuse para que comparta con todos ustedes algunas apreciaciones, algunas observaciones sobre una figura compleja de tipo jurídico, como es la gestación por sustitución, también llamada maternidad subrogada, vientre de alquiler, ya en sus distintas denominaciones, siquiera los juristas se ponen de acuerdo. Efectivamente, esta nueva técnica, aunque ya no tan nueva porque en los 80 ya se hicieron las primeras iniciativas en este sentido, lo cierto es que tiene tanto detractores como defensores, ¿sí? Principalmente porque responden esos diversos argumentos no solamente a posicionamientos ideológicos, jurídicos, complejos, distintos, contrapuestos, sino también porque estos tienen bases culturales y religiosas muy diversas, muy diferentes. Y en ese sentido esto se traslada a las distintas legislaciones. En el derecho comparado uno encuentra una amplia multiplicidad de enfoques, desde aquellas legislaciones que lo permiten de modo amplio y con gran liberalidad, hasta aquellas que lo prohíben expresamente. Otras, en cambio, adoptan una posición intermedia en donde permiten la práctica, permiten la técnica, pero con limitaciones, con restricciones y con muchos requisitos que deben ser cumplidos, incluso muchas veces con intervención judicial previa o posterior a que se haya llevado a cabo la práctica. Lo cierto es que esta legislación comparada incluso está en permanente evolución. Sí, países como por ejemplo la India, que eran permisivos en un sentido muy amplio, en la actualidad lo han acotado y solamente residentes o nacionales pueden efectivamente llevar a cabo la práctica, porque se han dado muchos casos, incluso algunos que han tenido repercusión en Argentina, en donde luego la India no le otorgaba la nacionalidad a los niños nacidos a través de esta técnica, y esto creaba fuertes cuestionamientos jurídicos, porque eran niños que quedaban algunas veces apátridas cuando los estados de origen de los llamados comitentes o padres intencionales tampoco otorgaban la nacionalidad. Lo mismo ha pasado desde otra mirada, con países europeos como España o Francia, que tienen legislaciones prohibitivas, sin embargo a través de jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, han tenido que hacer algunas reformas, algunas modificaciones en su propia legislación, porque estos fallos de jerarquía suprema le han impuesto la necesidad de reconocer en cualquier caso a aquellos niños que hayan nacido a través de estas técnicas y reconocer como padres a los denominados padres intencionales o bien llamados comitentes. Lo cierto es que en la República Argentina estos distintos enfoques y estos distintos cambios ¿sí? se han notado en los últimos tiempos. Ha habido varios fallos jurisprudenciales que han llamado la atención de todos, y por otro lado también cierto es que en el plano legislativo el anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación nos traía en el artículo 562, luego modificado, ¿sí? La práctica, esta técnica de reproducción humana asistida, de una manera, permisiva, permitiendo la práctica, pero por otro lado con muchos límites, incluyendo la intervención previa de carácter judicial. Sin embargo, a posteriori, el Congreso, cuando fue aprobado ya como proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, el actual código sí, vigente, ese artículo fue completamente eliminado. Y en este sentido nos encontramos con un vacío legal, y ese vacío legal habría que hacer dos soluciones posibles. Una de ellas cuando se trata de la práctica llevada a cabo en el extranjero. Cuando esto es así, hay una solución que nos aporta nuestro nuevo código, que es el artículo 2634, en donde exige al juez que reconozca a los niños nacidos en el extranjero, cuya filiación ha sido constituida en el extranjero, con o sin práctica, con o sin intervención de técnica de reproducción humana asistida, cualquiera fuera, siempre que esto redunde en el interés superior del niño. En cambio, la situación es distinta cuando la práctica se ha llevado a cabo en el país,
que no estando expresamente prohibida, se entiende que estará permitida por un mandato constitucional. Y en este sentido nos encontramos recientemente con fecha del 30 de diciembre de 2015 con un fallo de la Justicia de Primera Instancia de Lomas de Zamora, en donde precisamente se da un caso en donde los comitentes eran una unión, era una pareja que estaba, que eran convivientes de hace unos cuantos años. La mujer no podía llevar a cabo un embarazo por un problema que tenía congénito, ¿sí? Y recurre a su hermana, quien va a ser la gestante. Lo cierto es que luego se pide a través de una acción declarativa de certeza que se reconozca la filiación de los padres intencionales o comitentes y no de la gestante, que por el Código Civil, tal cual como quedó en el texto definitivo, por el mismo artículo, con otro texto, 562, lo cierto es que se presume que quien dio a luz es la madre. Y esto es el gran óbice para la maternidad subrogada o gestación por sustitución en la Argentina. La jueza, en definitiva, para sortear este serio escollo y poder reconocer a la niña por nacer como hija de los padres intencionales, lo que hizo fue declarar la inconstitucionalidad de este artículo 562 para el caso concreto y de ese modo darle la posibilidad a esta niña que fuera emplazada como hija de los padres intencionales y además reconocerle desde ya la posibilidad de inscripción inmediata al momento del nacimiento, que fue en enero ya de 2016.